¿Conviene construir para arrendar? Depende. Como la canción, depende. Los números te dicen todo. Si yo estoy construyendo una finca, que es un lugar precioso, pero que es muy difícil que la gente llegue allá, y que lo que he invertido en la finca me he endeudado y tengo una cuota en el banco increíble que muy difícilmente voy a arrendar para pagar siquiera la cuota o las deudas o para hacer rentable esa inversión, pues no es buen negocio. Si voy a comprar una casa que es carísimo arrendarla, que es costosa porque es una casa muy elegante y muy exclusiva y que tenerla desocupada me vale muchísimo dinero, es mal negocio. Si voy a comprar propiedades que son difíciles de arrendar, es mal negocio. Si voy a comprar propiedades en las que voy a perder dinero mensualmente, es mal negocio. Ahora, si yo voy a coger mi casa, que ya tengo paga, y construir, y la ley me permite, porque hay que hacerlo bien, construir un par de habitaciones o un apartamento, y lo puedo hacer lentamente, entonces yo hago los números y puede ser una inversión increíble, porque me va a dar una renta, porque va a valorizar mi propiedad. Lo que determina si un negocio es bueno son los números y la posibilidad de arrendarlo. Porque ¿de qué sirve que los números sean buenos? Si yo digo, no, este apartamento aquí en Brickell, en Miami, es divino y se arrienda en $200 diarios, en $300 diarios, perfecto. Yo me quedo allá en apartamentos en Miami, en Brickell, o en París o en Barcelona, que son hermosos, y una noche vale $200, $300. Maravilloso, porque esa propiedad vale €1 millón o $1 millón. Pero yo no quiero ser el dueño de esa propiedad, porque yo hago las cuentas y yo digo, esta propiedad, ¿cuánto vale el mantenimiento? ¿Cuánto vale los servicios? ¿Cuánto valen los impuestos? Y para conseguir 30 personas que paguen $300 al mes más el mantenimiento, no es rentable. Yo hago las cuentas y digo, no, eso no es buen negocio, porque puede ser que me paguen bastante, pero en últimas, si no es fácil conseguir tantos clientes, y además para conseguir esos clientes tengo que pagar comisiones y tengo que pagar gastos que obviamente impactan mi rentabilidad, pues todavía peor. Y si eso, para hacerlo todavía más dramático, es de los apartamentos o propiedades que he comprado porque me entusiasmé en unas vacaciones y tenía una plática en el banco en Estados Unidos o en Europa y me la gasté en esa propiedad tan linda, tan bien ubicada. Pero sin haber visto los números, realmente no sé cómo decir que es una estupidez, pero es una estupidez, es cierto, porque en últimas es una forma de invertir mal. Entonces, construir o no construir depende del negocio. Tienes que mirar dos cosas. Tienes que mirar cuánto vale la propiedad, qué tan fácil es arrendarla, cuánto vas a recibir por esa renta y cuánto vas a gastar por ese dinero que tú vas a recibir. Y esos son los números que tienes que hacer. Por eso, otra vez, y eso te lo voy a insistir 1000 veces, es la importancia de la educación financiera. Para que tú sepas qué es lo que tú puedes hacer con lo que tú tienes y cómo puedes potencializar los números para crecer financieramente. Porque en últimas, que a ti te parezca que sea buen negocio o que a mí me parezca que sea buen negocio es irrelevante. Para mí, mi opinión es una y los números son otra. Entonces, en realidad, puede ser que a mí me guste la propiedad, pero que los números no den. O puede ser que a mí no me guste la propiedad, pero que los números den, y para mí los números son importantes porque en últimas es una inversión. Entonces, mira en qué vas a invertir, mira cuánto vas a invertir, mira la proporción de esa inversión en tu presupuesto, porque yo veo personas que se endeudan, van al banco y piden para hacer una remodelación sin haber hecho el presupuesto, y como muchas de las remodelaciones terminan cortos de presupuesto con una deuda enorme
que después ni siquiera la renta les va a pagar eso, y entonces esa maravillosa idea se les convirtió en una pesadilla. Entonces, yo no te sugeriría que te endeudes para eso, porque uno de los problemas de las remodelaciones es que siempre salen cosas que no esperamos, entonces mejor hacerlo con calmita, y si tú lo vas haciendo con calmita, no vas a gastar mucho menos dinero que si tienes todo el dinero, porque si está todo el dinero es más fácil gastarlo mal que si tienes poquito, porque cada vez que vas a gastarlo vas a pensar mejor. Entonces, yo he visto a personas que han crecido. Yo tengo un estudiante, se llama Beatriz, en México, que ha construido varios, creo que son 4 propiedades, y ha sacado muchos cuartos de esas propiedades. Y vive con su esposo, tiene algunos locales comerciales ahí, y ha optimizado, y lo ha hecho con calma a lo largo, creo que son 15 años, pero tiene una pensión. Ya de eso es médico y gana su buen dinero porque, como dice la canción, lo ha hecho despacito, ha aprendido, se ha educado financieramente y ha mirado los números. Cualquier persona lo puede hacer. Lo importante es que tú te eduques financieramente, que sepas qué es lo que vas a hacer, haga los presupuestos y tome las decisiones paso a paso. Porque lo único que te aleja de tu crecimiento es un pensamiento que no es cierto. Que pases un día maravilloso. Chao. ¿Quieres comprar propiedades con 30% de descuento o más sin usar los bancos? No te pierdas esta información que tengo en mi canal, que te va a transformar tu pensamiento y te demuestro que tú puedes comprar ya propiedades con lo que tienes. Mira, suscríbete a mi canal aquí y activa la campana y observa este video que tengo aquí. Te va a cambiar la vida, te espero.